Regresión múltiple. Se presenta un experimento en el Departamento de Recursos Humanos para optimizar la producción de lapiceros y tapas. Se ha encontrado una sospecha que la condición óptima de la producción ha aumentado en función de lapiceros X1 y tapas X2. En la siguiente tabla se encuentra la producción X1 y X2 con las producciones observadas en cada una de las condiciones. Entonces, la tabla nos muestra estos datos. Por aquí tenemos X1, que serían lapiceros. Estas son la cantidad de lapiceros producidos, que es un total de 48 lapiceros. X2, que serían las tapas, sumando todos los datos, 3, 7, 1, 12, 7, 9, 1, 5, 3, 9. Tenemos un total de 57 tapas. Luego también el ejercicio nos da el total, que sería 10. Entonces, luego también tenemos Y, que es la producción. Entonces, sumando todo esto, tenemos un total de 55. Luego necesitamos hacer la columna de X1 por X2, que sería 3 por 3. Entonces aquí tuvimos 9. 7 por 7, que aquí tuvimos 49. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Luego ya sumamos el total de toda la columna y obtenemos 214. Luego aquí tenemos X sub 1 por Y. Entonces sería básicamente 3 por 3. Y obtenemos 9. 7 por 6 y obtenemos 42. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Y después sumamos el total y obtenemos 249. Luego obtenemos aquí X sub 2 por Y, que sería básicamente tomar 3 y multiplicarlo por 3, que obtenemos 9. Perdón, 9 aquí. Y después sería igual, 7 por 6 y obtenemos 42. Entonces, ya sumando esta columna, tenemos un total de 260. Luego vamos a obtener X sub X1 elevado a la 2. Entonces, sería básicamente tomar el 3 y elevarlo a la 2 para que nos dé el resultado de 9. Y así sucesivamente se hace con cada uno de ellos. Luego se suma el total y obtenemos 340. Y este sería X2 elevado a la 2, que sería 3 elevado a la 2, 7 elevado a la 2, 1 elevado a la 2, y así sucesivamente con todos. Luego se suma y obtenemos 449. Para este ejercicio vamos a utilizar estas fórmulas, que básicamente es ir reemplazando. Por ejemplo, aquí nos dicen Y, entonces vamos al total de Y, que sería 55 en este caso, y lo colocamos aquí. Igual aquí no tenemos A, pero tenemos N, que sabemos que es el total, 10. Después lo sumamos. No tenemos B1, pero tenemos X1, entonces lo colocamos, que sería 48. Y aquí también no tenemos B sub 2, pero sí tenemos X a la 2, que nos da de total 57. Igualmente, con esta otra se debe reemplazar. Entonces sería X sub 2 por Y, que en esta obtuvimos un total de 260. A no lo tenemos, pero tenemos X a la 2, X sub 2, y en esa tuvimos un total de 57. Y así sucesivamente con toda la fórmula. Igualmente se trabaja
con S igual. Después necesitamos colocar esto en la calculadora para obtener el resultado correspondiente. Y se debe de colocar en la calculadora primeramente B1, B2, A y el igual. Por ejemplo, en la primera sería B1 48, que está aquí. B2 57. A, que sería 10. Y el total, que sería 55. Y así sucesivamente con todas. Ya después obtenemos como resultado, con base a esta fórmula, necesitamos primero ponerlo en la fórmula, que sería y igual a A, que es como ir reemplazando el resultado que obtuvimos, que fue 11,84, menos, porque nos dio negativo, B1 sub 1, digo x1, y obtuvimos que B1 es igual a 0,51. X sub 1 menos, reemplazamos aquí, B sub 2, X sub 2, que igual tenemos negativo 0,68 con el X sub 2. Y luego, en modo de interpretación, tenemos que si consideramos que tenemos 8 lapiceros y 3 tapas, entonces podemos estimar una producción de. Entonces, básicamente, con el resultado que obtuvimos, vamos a reemplazar a X sub 1, que serían los 8 lapiceros, y a X sub 2, que serían las 3 tapas, para obtener como resultado una producción de 5,46. Regresión múltiple con ANOVA. Se presenta un experimento en el Departamento de Recursos Humanos para optimizar la producción de lapiceros y tapas. Se ha encontrado una sospecha que las condiciones óptimas de la producción aumentan en función de lapiceros X sub 1 y en tapas X sub 2. En la siguiente tabla se muestra la producción X sub 1 y X sub 2 con las producciones observadas en cada una de las condiciones. Entonces el ejercicio nos proporciona esa tabla. Bueno, nos proporciona el total de lapiceros producidos, que en total fueron 48. El total de tapas, que en total fueron 57. El de Y, que fueron 55. Y al multiplicar X sub 1 por X sub 2 tenemos un total de 214. Al multiplicar X sub 1 por Y tenemos un total de 248. Al multiplicar X sub 2 por Y tenemos un total de 260. Y X1 elevado al cuadrado nos da 340 y X2 elevado al cuadrado un total de 449. Sacamos el promedio por medio de Excel y obtenemos 5,5. Esas son las fórmulas que se van a utilizar. Entonces, la hipótesis nula, que sería la media mayor o igual a la media, que sería la hipótesis alternativa, que la media mayor a la media, o sea, lapiceros mayor a tapas y lapiceros mayor igual a tapas. Igual también se va a trabajar con estas otras fórmulas que las vamos a ir utilizando para sacar los resultados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos. Necesitamos, en el ejemplo anterior logramos obtener más bien el resultado de la tabla. Entonces, podemos decir que B1 sería menos 0,5149, B2 sería menos 0,6784 y A sería
11,8382. Aquí estamos sacando el resultado de lo que es SCR. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es tomar A y se suma por B1. Luego necesitamos tomar el primer dato de x sub 1, que sería 3, y se debe de multiplicar por B2. Después también tenemos que sumar lo que es la x sub 2, que sería 3, el primer dato. Y para obtener lo que es SCR, entonces básicamente es el promedio 5,5, se le resta este resultado 8,2583 y se eleva al cuadrado. Así sucesivamente se hace con todos. Luego se tiene que hacer la suma de SCR, que se obtuvo como resultado 44,5340. Y para obtener SCE, básicamente es a la producción, o sea, a los datos. El primero sería 3, hay que restarle este dato que sería 8,2583 y se eleva al cuadrado y obtenemos 27,6497. Y así sucesivamente se hace con cada uno de los datos. Luego se suma el total y se obtienen como resultado 95,9684. Después tenemos que montar lo que es la tabla de ANOVA. Para montar la tabla de ANOVA necesitamos la regresión, que sería básicamente este dato que obtuvimos aquí, el CSR, y el error o reducido sería 95,9684. Y después, para obtener el SST, que sería el total, entonces simplemente se suma este con este, que se obtuvo el resultado 140,50. Después tenemos que obtener los grados de libertad. Entonces dice que el grado K que tenemos de libertad sería 2 y N sería 10. A N le tenemos que restar 2 menos 1 para obtener el error reducido del grado de libertad. Después de esto, a N, o sea 10, le tenemos que restar 1 y se obtiene como resultado de grados de libertad 9. Después tenemos que sacar la media de cuadrado, que simplemente consiste en dividir la suma de grados de la regresión con el grado de libertad 2 y obtenemos como resultado de la media de regresión 22,27. Y para obtener la media cuadrática del error, entonces se hace lo mismo. Igual, la suma de cuadrados se divide por el grado de libertad y se obtuvo como resultado 13,71. Después, para obtener la frecuencia, básicamente es dividir la media cuadrática de la regresión con la media cuadrática del error y se obtiene como resultado 1,62. Después necesitamos obtener el coeficiente de determinación R al cuadrado, que es el SR se debe dividir por el total. Entonces tomamos el dato de regresión 44,53 creo que dice, y se divide por el total, que sería 140,50, y obtenemos como resultado 0,31,70.
Después necesitamos obtener el coeficiente de terminación ajustada en base a esta fórmula, que sería 1 menos el error 96,97 dividido entre 7 y luego se divide el total, que sería 140,50 dividido entre 9, y así logramos obtener el coeficiente de terminación ajustada, que nos da como resultado 0,1281. Después tenemos el coeficiente de correlación R al cuadrado, que consiste en el coeficiente de terminación. Básicamente lo ponemos al cuadrado y logramos obtener así el coeficiente de correlación. Entonces eso nos dio como resultado 0,5630. Y así logramos obtener el resultado de este ejercicio de regresión múltiple con ANOVA. Y aquí trabajamos el análisis de datos, que básicamente esta tabla fue lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. También conocemos que el numerador es 2, el denominador es 7 y el nivel de significancia 0,05. Y queremos obtener ft. Entonces para esto utilizamos la tabla de grados de libertad del nivel de significancia de 0,05. Entonces, decir que nuestro numerador es 2 y nuestro denominador es 7, entonces se obtiene 4,74. Entonces, como en la diapositiva anterior concluimos que nuestra frecuencia era 1,62, entonces se obtiene que no se rechaza, ya que cae en la zona de no rechazo. Como 4,74 es mayor que 1,62, entonces no se rechaza. Y para la manera de interpretación se puede decir que con un nivel de significancia del 5% se estima que la verdadera producción de lapiceros es de 1,62 y no se rechaza.